Parte 1. Me mudé a un pueblo tranquilo buscando paz, pero descubrí que mis vecinos ocultaban un secreto que jamás debía salir a la luz. Siempre pensé que la vida en la ciudad me estaba matando poco a poco. El ruido constante, el tráfico imposible, la desconfianza de salir en la noche, hasta el aire me parecía contaminado, no solo por el humo de los carros, sino por la tensión que se respiraba en cada esquina. Era como si todos estuviéramos en una carrera sin fin, cada quien luchando por sobrevivir un día más. Yo estaba cansado. Demasiado cansado. Mi nombre no importa mucho, lo que importa es lo que me pasó. Durante años trabajé en un banco, sentado frente a una pantalla, resolviendo problemas que en el fondo nunca eran míos. El sueldo no era malo, pero tampoco lo suficiente como para sentir que valiera la pena todo ese desgaste. Y entonces, después de un episodio de ansiedad bastante fuerte que me dejó una noche entera sin poder respirar bien, tomé una decisión drástica: dejar todo atrás. Vendí mi carro, entregué el apartamento en el que vivía, y busqué un lugar tranquilo donde empezar de cero. No buscaba lujos, ni mucho menos aventuras. Solo quería paz. Silencio. La posibilidad de dormir sin escuchar las sirenas de las ambulancias o el retumbar de la música de algún vecino. Fue así como llegué a un pequeño pueblo, perdido en medio de montañas. Apenas lo vi en fotos me llamó la atención: calles empedradas, casas con techos de teja roja, y una plaza central con una iglesia que parecía sacada de una postal antigua. Se llamaba San Lorenzo, y según lo que leí en internet, tenía poco más de 1000 habitantes, lo suficiente para no sentirme del todo aislado, pero lo bastante reducido como para pensar que allí la vida debía ser tranquila. La primera vez que puse un pie en San Lorenzo lo confirmé. No había ruido de carros, solo el sonido de pájaros y el murmullo de un río cercano. El aire olía a leña y a café recién tostado. Era, literalmente, lo que estaba buscando. Encontré una casa en arriendo a las afueras del pueblo, una construcción antigua pero bien cuidada, de paredes blancas y vigas de madera oscura. El dueño, un hombre de unos 60 años llamado don Ernesto, me entregó las llaves con una sonrisa cansada. Aquí nadie molesta a nadie, me dijo, casi como una advertencia. La gente de San Lorenzo es tranquila, siempre y cuando uno no haga demasiadas preguntas. En ese momento no entendí muy bien lo que quiso decir, pero lo dejé pasar. Yo no iba a hacer preguntas, yo solo quería paz. Los primeros días fueron casi perfectos. Me levantaba temprano, hacía café, salía al pequeño porche de la casa y veía cómo la neblina cubría las montañas. Caminaba por el pueblo, saludaba a la gente en la plaza, y aunque no todos me devolvían el saludo, algunos lo hacían con amabilidad. Me acostumbré rápido a ese ritmo lento. Pero pronto empecé a notar cosas extrañas. La primera fue con mis vecinos. A mi derecha vivía una familia, un hombre joven, su esposa y 2 niños pequeños. Al principio pensé que serían buenos vecinos, pero me di cuenta de que casi nunca salían de la casa. Las ventanas siempre estaban cerradas, incluso en los días más calurosos. Lo poco que vi fue al hombre, al que los demás llamaban Julián, cargando cajas al sótano una y otra vez. Siempre lo hacía de noche, como si no quisiera que nadie lo viera. A mi izquierda había una señora mayor, doña Teresa. Ella sí solía saludarme, pero siempre tenía un aire nervioso, como si estuviera apurada o preocupada por algo. Una tarde le pregunté si conocía buenos lugares para caminar por las montañas, y me respondió de manera extraña: por allá arriba hay caminos, pero no le recomiendo que se meta. Hay cosas que es mejor no ver. Me reí pensando que era una superstición de pueblo, pero ella no sonrió. Sus ojos permanecieron fijos en mí, con un brillo entre miedo y advertencia. Otra cosa rara que noté fue el silencio nocturno. Sí, yo había buscado paz, pero lo que ocurría en San Lorenzo no era normal. Después de las 9 de la noche, el pueblo entero parecía muerto. Ni un perro ladraba,
ni un grillo sonaba, nada. Era un silencio absoluto, pesado, que me ponía los pelos de punta. Una vez salí a la calle a las 10, solo por curiosidad, y me di cuenta de que todas las casas tenían las cortinas cerradas y las luces apagadas. Como si todo el pueblo se hubiese puesto de acuerdo en esconderse. Ese mismo día, mientras caminaba, vi algo que no pude sacarme de la cabeza. Desde lejos, en la plaza, había un grupo de personas reunidas frente a la iglesia. No eran muchos, quizás 20 o 30. Todos estaban de pie, en completo silencio, mirando la puerta cerrada del templo. No se movían, no hablaban, solo estaban ahí, como estatuas. Me dio un escalofrío y decidí regresar corriendo a mi casa. Intenté convencerme de que eran costumbres raras, rituales religiosos o cosas así. Pero cada día algo nuevo pasaba que me hacía dudar. Una mañana, mientras compraba pan, escuché sin querer a dos hombres conversando en voz baja. ¿Supiste lo de la muchacha?, preguntó uno. Sí, dicen que apareció en el río. Mejor no hablar de eso aquí. En cuanto me vieron cerca, se callaron y se alejaron. Esa misma noche, escuché golpes en mi pared. No eran fuertes, pero constantes, como si alguien desde el otro lado estuviera tocando. Eran las 2 de la madrugada. Fui hacia la ventana para ver si era el viento, pero no había nada. Cuando puse la oreja en la pared, escuché algo que me heló la sangre, una voz susurrando. No entendí qué decía, pero estaba ahí, tan cerca como si viniera de la casa de Julián, mi vecino. A la mañana siguiente, lo vi en la puerta de su casa, observándome fijamente. No dijo nada, pero su mirada me dejó claro que sabía que había escuchado. Y fue en ese momento que entendí que San Lorenzo no era lo que parecía. Yo había llegado buscando tranquilidad, pero lo que encontré fue un pueblo donde todos guardaban secretos, y donde cada silencio escondía algo más oscuro de lo que podía imaginar. Me mudé a un pueblo tranquilo buscando paz, pero descubrí que mis vecinos ocultaban un secreto que jamás debía salir a la luz. Continuación. Los primeros días en mi nueva casa fueron, al menos en apariencia, normales. Me dediqué a desempacar, a organizar mis cosas, a intentar que aquel viejo caserón comenzara a sentirse como un hogar. Pero no podía ignorar ciertos detalles que empezaban a llamar mi atención. Una tarde, mientras barría la entrada, vi al vecino de enfrente, un hombre delgado, de rostro severo y mirada huidiza, quedarse parado frente a mi casa. No saludaba, no hacía gesto alguno, simplemente se quedaba allí, observándome. Cuando yo levantaba la mano para saludar, él giraba bruscamente y desaparecía por la esquina. Al principio pensé que era timidez, pero la tercera o cuarta vez que ocurrió, ya me resultaba incómodo. Intenté comentarlo con Clara, la mujer mayor que me había llevado pastel el primer día. Me recibió en su porche con una sonrisa amable. Le conté lo sucedido y su expresión cambió sutilmente, arrugó un poco la frente y miró hacia otro lado antes de responder. No le prestes atención a don Julián, dijo, bajando la voz. No está bien de la cabeza. Pero es inofensivo. Lo dijo con tanta rapidez que sentí que quería cerrar el tema de inmediato. Los días pasaban, y aunque yo intentaba convencerme de que era paranoia, había una sensación que no me dejaba en paz. El pueblo era tranquilo, demasiado tranquilo. Apenas se escuchaban autos, las tiendas cerraban temprano y, curiosamente, nunca veía niños jugando en las calles. En un pueblo tan pequeño, eso me parecía raro. Una noche decidí dar un paseo más tarde de lo habitual, alrededor de las 10:30. La luna iluminaba las calles empedradas y el aire fresco traía un silencio espeso. Fue entonces cuando lo escuché, un murmullo proveniente de una de las casas al final de la calle. No eran voces claras, sino un cántico bajo, rítmico, repetitivo. Me detuve, conteniendo la respiración. Al acercarme un poco, distinguí velas encendidas en el interior de la sala y varias siluetas sentadas en círculo.
No quise acercarme más. Di la vuelta y regresé a casa, con el corazón latiendo desbocado. Seguro es una especie de reunión religiosa, me repetía, aunque en mi interior sabía que aquello no era normal. La mañana siguiente decidí visitar la tienda del pueblo. La atendía un hombre bonachón, de unos 50 años, llamado Manuel. Intenté sonar casual. Anoche escuché un grupo reunido en la calle San Marcos. ¿Hacen alguna fiesta comunitaria o algo así? Manuel se detuvo un segundo, sus manos aferradas a la caja registradora, y luego forzó una risa. Aquí somos muy unidos, a veces hacemos rezos, cosas sencillas, respondió sin mirarme a los ojos. Compré lo que necesitaba y me marché, pero me quedó claro, todos parecían tener respuestas prefabricadas, como si ocultaran algo. Las noches siguientes, el cántico se repitió. Siempre en la misma casa, siempre a la misma hora. No podía contener la curiosidad, así que me armé de valor, tomé mis binoculares y, desde la ventana del segundo piso de mi casa, intenté observar con más detalle. Lo que vi me heló la sangre. Había al menos 8 personas reunidas, sentadas en círculo. Todos vestían de negro, con una especie de túnica, y en el centro del círculo había un objeto metálico que reflejaba la luz de las velas. No distinguí bien qué era, pero parecía una urna o una caja pequeña. Los movimientos de sus manos eran sincronizados, como si siguieran un ritual. De repente, todos giraron la cabeza al mismo tiempo hacia mi dirección. Me aparté de inmediato, cerrando las cortinas, el corazón golpeándome el pecho. ¿Era imposible que me hubieran visto desde esa distancia, o sí? Los días posteriores intenté comportarme con normalidad. Pero empecé a notar más cosas extrañas. Cada mañana, al salir, encontraba un ramo de flores secas frente a mi puerta. Una vez, en el mercado, vi a Clara hablando con otro vecino y, apenas me vio, bajó la voz de golpe. Los perros del pueblo parecían evitar mi casa, ladraban, gemían, pero nunca se acercaban. Lo peor ocurrió un domingo. Me invitaron a una especie de comida comunitaria en la plaza. Casi todo el pueblo estaba allí, largas mesas, comida abundante y un ambiente que intentaba ser festivo. Yo intentaba disfrutar, pero notaba las miradas. Cada vez que levantaba la vista, alguien me observaba fijamente, como evaluándome. En medio de la comida, Manuel, el tendero, se inclinó hacia mí y, en voz baja, susurró, «No preguntes más de la cuenta. Aquí, el silencio es lo que mantiene la paz». Antes de que pudiera responder, se levantó con una sonrisa como si nada hubiera pasado. Esa noche casi no pude dormir. La tensión era insoportable. ¿Qué clase de pueblo era aquel? ¿Qué mantenían en secreto? ¿Qué significaban esos rituales? Decidí que debía averiguarlo. Si no lo hacía, jamás estaría tranquilo. Preparé un plan. La próxima reunión nocturna, no me limitaría a mirar desde la ventana. Esta vez, intentaría acercarme lo suficiente para escuchar lo que decían. Esa semana, el ritual volvió a repetirse. Salí de casa en silencio, con una linterna apagada y el corazón martillando en mi pecho. Me escabullí entre arbustos y me acerqué por la parte trasera de la casa. Había una ventana entreabierta. Me agaché y escuché. Al principio eran solo susurros, como letanías en un idioma que no comprendía. Pero luego, una frase en español, clara y firme, me hizo contener la respiración. Las noches siguientes, el cántico se repitió. Siempre en la misma casa, siempre a la misma hora. No podía contener la curiosidad, así que me armé de valor, tomé mis binoculares y, desde la ventana del segundo piso de mi casa, intenté observar con más detalle. Lo que vi me heló la sangre. Había al menos 8 personas reunidas, sentadas en círculo. Todos vestían de negro, con una especie de túnica, y en el centro del círculo había un objeto metálico que reflejaba la luz de las velas. No distinguí bien qué era, pero parecía una urna o una caja pequeña.
Los movimientos de sus manos eran sincronizados, como si siguieran un ritual. De repente, todos giraron la cabeza al mismo tiempo hacia mi dirección. Me aparté de inmediato, cerrando las cortinas, el corazón golpeándome el pecho. ¿Era imposible que me hubieran visto desde esa distancia, o sí? Los días posteriores intenté comportarme con normalidad. Pero empecé a notar más cosas extrañas. Cada mañana, al salir, encontraba un ramo de flores secas frente a mi puerta. Una vez, en el mercado, vi a Clara hablando con otro vecino y, apenas me vio, bajó la voz de golpe. Los perros del pueblo parecían evitar mi casa, ladraban, gemían, pero nunca se acercaban. Lo peor ocurrió un domingo. Me invitaron a una especie de comida comunitaria en la plaza. Casi todo el pueblo estaba allí, largas mesas, comida abundante y un ambiente que intentaba ser festivo. Yo intentaba disfrutar, pero notaba las miradas. Cada vez que levantaba la vista, alguien me observaba fijamente, como evaluándome. En medio de la comida, Manuel, el tendero, se inclinó hacia mí y, en voz baja, susurró: «No preguntes más de la cuenta. Aquí, el silencio es lo que mantiene la paz». Antes de que pudiera responder, se levantó con una sonrisa como si nada hubiera pasado. Esa noche casi no pude dormir. La tensión era insoportable. ¿Qué clase de pueblo era aquel? ¿Qué mantenían en secreto? ¿Qué significaban esos rituales? Decidí que debía averiguarlo. Si no lo hacía, jamás estaría tranquilo. Preparé un plan. La próxima reunión nocturna, no me limitaría a mirar desde la ventana. Esta vez, intentaría acercarme lo suficiente para escuchar lo que decían. Esa semana, el ritual volvió a repetirse. Salí de casa en silencio, con una linterna apagada y el corazón martillando en mi pecho. Me escabullí entre arbustos y me acerqué por la parte trasera de la casa. Había una ventana entreabierta. Me agaché y escuché. Al principio eran solo susurros, como letanías en un idioma que no comprendía. Pero luego, una frase en español, clara y firme, me hizo contener la respiración. Al día siguiente de aquella inquietante cena con don Gregorio y los demás vecinos, me levanté con la sensación de que había soñado todo. El sol entraba por la ventana con una calidez engañosa, y por un instante, mi mente intentó convencerme de que nada raro pasaba en ese pueblo. Pero en cuanto bajé las escaleras y vi la libreta en la mesa, la misma donde había escrito algunas anotaciones sobre mis impresiones de la noche anterior, todo volvió a mi cabeza con claridad. El comentario de don Gregorio sobre cuidar lo nuestro no era tan inocente como sonaba, y los silencios, las miradas entrecortadas, la forma en que nadie respondía directamente a mis preguntas, eran demasiado evidentes para ignorarlos. Decidí salir a caminar temprano. A esas horas, el pueblo estaba más vivo, las tiendas abriendo, el café de doña Rosario soltando ese aroma a pan recién hecho, niños corriendo hacia la escuela. Todo parecía normal, incluso encantador. Pero esa normalidad, después de lo que había visto, se me antojaba como un disfraz cuidadosamente colocado. Mientras caminaba, noté algo que antes había pasado por alto. Varias casas tenían las ventanas cubiertas con gruesas cortinas oscuras, incluso durante la mañana. Y en más de una, en las puertas laterales, había candados pesados. Parecía exagerado para un pueblo donde, según me habían dicho, nunca pasaba nada. Ese mismo día conocí a alguien nuevo. Estaba en la pequeña librería del pueblo, hojeando unos periódicos viejos, cuando escuché una voz suave detrás de mí: «Tú eres el nuevo, ¿cierto?». Me giré y vi a una joven de unos 20 y pocos años, cabello oscuro recogido en una coleta y mirada curiosa. No parecía tener el mismo aire reservado del resto. «Sí», respondí algo sorprendido. «Me mudé hace poco». «¿Y tú eres?». «Me llamo Laura», dijo, extendiéndome la mano. «Trabajo aquí, aunque la librería prácticamente se mantiene sola. No somos muchos lectores en el pueblo».
Su sonrisa me pareció sincera, y eso ya era un alivio. Hablamos un rato de cosas triviales, hasta que ella, con una especie de prudencia, bajó un poco la voz y me soltó: ten cuidado en quien confías. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. ¿A qué te refieres?, pregunté, tratando de mantener la calma. Ella dudó, como si se arrepintiera de lo que había dicho, y se limitó a sonreír de nuevo, como restándole importancia. Nada, olvídalo. Solo, sé observador. Aquella advertencia, aunque vaga, me acompañó todo el día. Esa noche, mientras intentaba leer para distraerme, noté un murmullo lejano que se colaba por la ventana. No era música ni voces dispersas, era un rumor constante, como de mucha gente reunida en un mismo lugar. Apagué la luz, abrí un poco la cortina y miré hacia la calle. Un grupo de personas caminaba en silencio, todos en la misma dirección, portando linternas pequeñas. Reconocí entre ellos a don Gregorio, al carnicero, incluso a la maestra del colegio. Todos avanzaban con paso firme hacia la salida del pueblo, hacia la zona boscosa. Mi curiosidad me ganó. Tomé una chaqueta y, con sigilo, lo seguí a cierta distancia. La noche estaba clara gracias a la luna, pero el aire se sentía más frío de lo habitual, como si la naturaleza misma me advirtiera que no debía estar allí. El grupo llegó a un claro en el bosque, donde se alzaba una construcción vieja, casi en ruinas, que parecía una antigua capilla. Allí, en el centro, encendieron una hoguera. Me escondí entre los árboles, tratando de no hacer ruido. Lo que vi a continuación me revolvió el estómago. Todos, en círculo, comenzaron a entonar una especie de canto grave, monótono, mientras uno de los hombres sacaba de un saco algo que no alcancé a distinguir. El fuego iluminaba sus rostros, y lo que más me perturbó fue que ninguno parecía forzado. Lo hacían con devoción. No sé cuánto tiempo estuve observando, pero en algún momento una rama se quebró bajo mi pie. El sonido, aunque leve, resonó como un trueno en medio del silencio del bosque. Las cabezas se giraron al unísono hacia mi dirección. El corazón me martillaba en el pecho. Retrocedí con cuidado, pero entonces escuché una voz: ¿hay alguien ahí? No esperé más. Corrí bosque adentro, tropezando con raíces, con ramas que me arañaban la cara y los brazos. Sentía pasos detrás de mí, rápidos, cercanos. No sé cómo logré salir de allí, pero cuando llegué a mi casa, cerré la puerta con llave y me dejé caer contra ella, jadeando. Esa noche casi no dormí. Al amanecer, mientras trataba de convencerme de que todo había sido una pesadilla, alguien llamó a mi puerta. Era Laura. Perdona que venga sin avisar, dijo nerviosa, pero, ¿estuviste anoche en el bosque? Me quedé helado. ¿Cómo lo sabes? Ella suspiró y bajó la mirada. Porque yo también estuve. Pero no como parte de ellos. Estaba escondida, igual que tú. La miré incrédulo. Laura parecía frágil, pero sus ojos tenían una determinación que no había visto antes. Tienes que irte de aquí, me dijo con firmeza. No sabes en lo que te has metido. No pienso irme hasta saber qué está pasando, respondí. Laura cerró la puerta tras de sí y me miró con intensidad. Está bien. Entonces tendrás que escuchar cosas que no vas a querer creer. No sé cuánto tiempo pasé encerrado en aquella habitación. El aire era húmedo y olía a tierra mojada, como si las paredes mismas supieran lo que estaban ocultando. La única luz provenía de una bombilla desnuda, colgando de un cable viejo que parpadeaba de vez en cuando. Me habían quitado el celular, las llaves y cualquier cosa que pudiera servirme para escapar. Estaba atrapado, rodeado por los mismos vecinos que me habían recibido con sonrisas falsas. El hombre alto, al que todos llamaban simplemente don Ernesto, se acercó a mí con una calma perturbadora. Lo lamento, de verdad, dijo, tú no debías descubrirlo. Nadie de afuera debe saber lo que custodiamos aquí. Lo miré,
tratando de mantener la voz firme. ¿De qué demonios están hablando? ¿Qué esconden en este pueblo? Él suspiró, como si llevara años cargando con un peso insoportable. No es lo que piensas. No es un juego, ni una superstición. Aquí, bajo el suelo, hay algo que no debe ser desenterrado. Y nuestra obligación es mantenerlo oculto, cueste lo que cueste. Yo no sabía si reír o gritar. ¿Un secreto enterrado? ¿Una especie de secta del pueblo? Todo sonaba ridículo, pero la seriedad en los ojos de Ernesto me helaba la sangre. La revelación. Esa misma noche me llevaron a los túneles subterráneos que nunca imaginé que existieran bajo la iglesia. Escaleras de piedra descendían hasta un pasadizo húmedo, iluminado solo por lámparas de aceite. El aire era denso, casi irrespirable. Este pueblo se fundó sobre un terreno maldito, explicó una de las mujeres, con la voz quebrada. Hace más de un siglo, algo fue encontrado aquí. Un hallazgo que no debió ocurrir. Al doblar el pasillo, llegamos a una bóveda enorme excavada en la roca. En el centro, había un pozo tapado con placas de hierro oxidadas, aseguradas por gruesas cadenas. A su alrededor, símbolos tallados en las paredes brillaban débilmente bajo la luz de las antorchas. Ernesto me miró fijamente. Ahí abajo, está lo que mantenemos oculto. No es humano. Nunca lo fue. Y nunca debe salir. Me estremecí. No podía creerlo. Parte de mí quería pensar que todo era un teatro, una obra para asustar a los forasteros. Pero otra parte sentía que algo en ese pozo vibraba, como si estuviera vivo, esperando. Pasaron los días. No me dejaban salir del pueblo, pero tampoco me mataban. Según ellos, yo debía decidir. Algunos insistían en que podía unirme a su secreto, que me convertiría en uno de ellos, en un guardián. Otros desconfiaban de mí y murmuraban que sería más seguro deshacerse de mí antes de que hablara. Mientras tanto, yo escuchaba ruidos provenientes del pozo cada noche. Golpes metálicos. Susurros que parecían pronunciar mi nombre. Y lo peor, sueños en los que yo mismo abría las cadenas, dejando escapar una sombra que consumía todo a su paso. Una madrugada, encontré a Clara, la vecina que siempre había sido amable conmigo, sentada en la entrada del túnel. Tenía los ojos enrojecidos de tanto llorar. No mereces esto, me dijo. Tú no pediste estar aquí. Entonces ayúdame a salir, le rogué. Ella bajó la mirada. Si te ayudo, todos pagaremos el precio. La tensión llegó a su punto máximo durante una tormenta. El agua se filtraba por las grietas de la bóveda y el suelo temblaba. Los ancianos gritaban que el sello se estaba debilitando. Ernesto ordenaba reforzar las cadenas, pero los ruidos que venían del pozo eran ensordecedores, como si algo enorme golpeara desde dentro. Yo vi mi oportunidad. En medio del caos, logré escapar de mis vigilantes y corrí hacia la salida. Clara me interceptó, con lágrimas en los ojos. Si te vas, lo liberarás. El equilibrio se romperá. Me gritó. La lluvia caía con furia sobre el pueblo. Yo corría por las calles vacías, directo hacia la carretera. Atrás, los gritos de los vecinos se mezclaban con un estruendo que provenía de la tierra misma. Y entonces, lo sentí, un aliento helado en mi nuca. Me giré, y en el horizonte del pueblo, la iglesia se derrumbaba. Algo oscuro y gigantesco emergía del suelo, con una forma imposible de describir, como si la noche misma hubiera cobrado vida. Llegué hasta la gasolinera a las afueras del pueblo, empapado y sin aliento. Grité a los encargados que llamaran a la policía, que todo el pueblo estaba colapsando. Nadie me creyó. Días después, regresaron patrullas y periodistas, pero no encontraron nada. El pueblo estaba intacto. Los vecinos seguían ahí, actuando como si nada hubiera pasado. Me miraban con una sonrisa,
como si todo lo que yo había vivido hubiera sido un delirio. Clara me saludó desde lejos, como si fuera la primera vez que me viera. Bienvenido al pueblo, me dijo con suavidad. Espero que decidas quedarte. Nunca más regresé. Pero a veces, en las noches silenciosas, cierro los ojos y todavía escucho los golpes metálicos bajo tierra. Y sé, con absoluta certeza, que lo que vi fue real. Que algo sigue ahí abajo, esperando el momento perfecto para escapar.